gusto. Mi nombre es Clara Olmedo y con gusto les doy la bienvenida a este webinar que se lleva gracias a la colaboración de Cellstime Clinic, AGF Mesenchymal y LifeCells. Cellstime Clinic somos una clínica de medicina regenerativa apegados siempre a la normativa de COFEPRIS. LifeCells, con su línea dermocosmética y su línea de uso profesional, que incluye AGF, dermal, capilar y su versión aclarante. El día de hoy se va a abordar el tema de tricología y regeneración capilar, el cual nos va a apoyar el doctor Leonardo González, un reconocido egresado de la Universidad de Guadalajara, a quien cedo la palabra para que disipe sus dudas, nos platique un poquito sobre el uso, manejo y activos de estos productos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento con ustedes. Soy el doctor Leonardo González Álvarez. Soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero. Yo hice estudios en tricología a través del Instituto Caloni, a través de también la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del IPPC. Y pues bueno, hoy estamos aquí para platicar un poco acerca del tema de un poco de generalidades acerca de la tricología. Y pues evidentemente cómo es que la tricología tiene que ver sus tratamientos junto con lo que es el AGF mesenquimal de capilar, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. A mí me gusta que esto sea un poco más interesante también para ustedes y que esto sea de provecho. Creo que la mayoría de los que estamos aquí evidentemente estamos porque no conocemos mucho acerca del tema de la tricología y queremos aprender un poco acerca de las variantes, aplicaciones de tratamientos, si hay nuevas aplicaciones, cómo es que nosotros las hacemos. Yo les voy a platicar un poco desde mi perspectiva y no sin antes platicar también un poco acerca del tema de qué son las enfermedades del cuero cabelludo, a qué se desencadenan estas pérdidas y saber si es tratamientos únicos o complementos de, ¿no? Entonces, voy a abordar un poco de generalidades. Vamos entendiendo que tenemos que entender que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y dentro de la piel contiene diferentes tipos de anexos. Uno de los anexos más importantes que nosotros llegamos a tener, pues evidentemente es el tema del folículo piloso. El folículo piloso o la formación del cabello como tal en la piel, pues evidentemente es una invaginación que se genera en la epidermis cuando estamos nosotros desde bebés. El ectodermo se empieza a ir hacia la parte profunda y aquí es donde nosotros empezamos a tener el desarrollo de los folículos pilosos. Vamos entendiendo desde la anatomía del folículo piloso qué es esta situación. El folículo piloso se extiende desde la parte de la epidermis hacia la dermis profunda. Nosotros evidentemente debemos entender que el cabello tiene diferentes porciones, ¿no? Las porciones del cabello se clasifican en tres principalmente. La parte superior que viene desde la epidermis hacia la parte profunda, nosotros le vamos a llamar el infundíbulo. De ahí sigue el istmo y después el segmento inferior. Vamos a entrar a hablar acerca de cada una de estas situaciones. Hay que entender que cuando nosotros estamos abordando el tema de las alopecias, cuando nosotros vemos características que nos indican alteraciones anatómicas en el folículo piloso, va a haber secciones que se mantienen permanentes y secciones que son transitorias a las pérdidas de cabello. Las partes permanentes que siempre vamos a nosotros encontrar en el cuero cabelludo van a ser las partes superiores que vendría siendo el infundíbulo y en ciertas características o ciertas alopecias podríamos que mantiene el istmo. Sin embargo, la parte que siempre va a ser transitoria y va a ser completamente cambiante va a ser el segmento inferior. Ahorita les voy a explicar un poquito acerca de por qué es esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a hablar acerca del infundíbulo. El infundíbulo es la parte proximal, digamos, del tubo donde empieza a crecer el cabello. Es la parte proximal donde todavía tenemos ese estrato, digamos, exactamente igual al de la piel, que se va hacia la parte profunda, ¿ok? Esta sección es bastante corta. Esta sección se caracteriza o se delimita muchas veces cuando nosotros entramos al istmo, porque en el istmo empezamos a ver las estructuras propiamente del cabello. Esas estructuras que nosotros vemos del cabello, en la parte superior siempre vamos a nosotros observar el inicio de la glándula sebácea. Viene una sección transitoria del epitelio que se encuentra en la parte interna
y vamos a nosotros llegar hasta la parte inferior donde se encuentra la inserción del músculo pilorector. El istmo constituye entonces propiamente la parte superior de la glándula sebácea hasta la parte donde nosotros tenemos la inserción del músculo pilorector. Es muy importante entender que aquí es donde se clasifica esta sección y el istmo constituye una de las partes importantes en la regeneración de todas las alopecias, ya que en donde se encuentra el músculo pilorector encontramos una sección donde encontramos el bulge. El bulge encontramos múltiples factores que nos ayudan a la regeneración del cabello, ¿vale? Entonces, entendemos que desde la glándula sebácea hacia la parte superior, nosotros siempre vamos a encontrar la parte del el infundíbulo, el istmo de la glándula hasta el músculo pilorector, o donde se encuentra la inserción del bulge, y después nosotros vamos a encontrar propiamente el segmento inferior. El segmento inferior es donde se constituye la formación propiamente del cabello, y este se va a clasificar en el bulbo y la matriz del crecimiento del cabello. ¿Ok? Desde el bulge hasta donde está el músculo pilorector hasta la parte inferior, todo esto nos va a ayudar al crecimiento. Reitero en esa parte. Entonces, vamos entendiendo que aquí es donde nosotros vemos diferentes características en el cabello y vemos características importantes en el tejido. Una de las cosas importantes a entender es que aquí nosotros ya estamos llegando casi a estas secciones de hipodermis. ¿Vale? Estamos en la dermis media principalmente, en donde se forma la parte del cabello. Entonces, entendemos que aquí vamos a encontrar terminaciones nerviosas, vamos a encontrar vasos sanguíneos directamente que van a irrigar y formar, digamos, la producción, digamos, de estas células que se forman una anucleación y empiezan a generar esta queratina que forma propiamente lo que es el cabello a través de la nutrición que tienen los capilares en esta zona. ¿Vale? Entonces, de forma general y una revisión anatómica acerca de cómo es el cabello, entendamos y volvamos a entender, a repetir, que es la parte superior del istmo que no tiene propiamente cambios a lo largo de las alopecias. Vemos la parte del istmo, que es donde nosotros vemos los anexos propiamente del folículo piloso, que es la glándula sebácea, el músculo pilorector y el bulge, y la parte del istmo, que es la que generaría propiamente la forma de crecimiento del cabello. ¿Ok? Vamos adentrándonos ahora acerca de la fisiología del cabello. El cabello normalmente en todas las personas cumple un ciclo de vida que es muy importante recordar y enfatizar si es que todavía no son muy expertos acerca del tema del cabello. Constituye principalmente de 3 etapas. Actualmente se están queriendo iniciar nuevas clasificaciones acerca del crecimiento del cabello, pero todavía estamos dentro de estas 3 principales, que encontramos dentro de las principales la etapa anágena, catágena y telógena. Se los puse en este orden, catágena, telógena y anágena, porque es la parte más fácil de comprender acerca de en qué periodos vemos las pérdidas de cabello más frecuentes. La etapa anágena, propiamente anágeno al crecimiento, es el periodo más largo que nosotros tenemos en la vida de nuestro cabello. Es una etapa que llega a durar aproximadamente entre 2 a 6 años de vida, que pudiera extenderse mucho más tiempo. Es donde nosotros normalmente vamos a encontrar el mayor porcentaje de cabellos en nuestro cuero cabelludo, que va desde el 80 hasta el 90% del cabello en estas etapas. Muy importante entender que la etapa anágena interviene mucho acerca de las características en las cuales las personas desarrollan el largo de su cabello. ¿Ok? Pongamos de ejemplo, esas mujeres que normalmente buscan en el tema de la cosmética, un cabello largo, un cabello que les crezca, digamos, hasta la cadera o hasta la rodilla. Muchas mujeres, si se han dado cuenta, normalmente tienen un crecimiento que puede llegar hasta los hombros. Entonces, aquí podemos nosotros entender que las etapas anágenas de estas personas, por su propia naturaleza, no duran mucho tiempo, tienen un periodo establecido de años para poder desarrollar este crecimiento por su propia característica de la persona. Ahora, entrando después de que nosotros tuvimos todo un crecimiento de cabello, vamos a entrar a las diferentes etapas que se llama la etapa catágena y las etapas telógenas. ¿Qué es la etapa catágena? La etapa catágena se considera como la transición en donde encontramos
la disminución del crecimiento que nosotros tenemos del cabello es una etapa reposo para llegar a la etapa propiamente de involución. La etapa de involución es como un periodo de hibernación, que la involución es la telógena, en donde el cabello se encuentra en una fase protegida. Hay que entender que entonces, después de un periodo largo de mucho tiempo, de 2 a 6 años, y el mayor porcentaje de cabellos, vamos a encontrar una etapa catágena que dura pocas semanas, el 1% de los cabellos hasta el 5% se puede determinar en estas etapas, y encontramos un 15% aproximadamente cabellos en la etapa telógena, que es la fase en la cual nosotros no estamos observando propiamente el cabello, es una etapa en la que se ha perdido completamente, pero la parte inferior se encuentra en este reposo. Aquí es donde normalmente estamos diagnosticando la mayoría de las pérdidas de cabello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a ver cualquier tipo de alopecia, vamos a nosotros entender que estas alopecias no están en anágeno, brincan a telógeno y telógeno, y es donde empezamos a ver este alargamiento de los periodos de vida en otras etapas. Normalmente cuando nosotros entramos a la consulta y empezamos a hacer la revisión de nuestros pacientes, debemos entender principalmente las características que el cabello debe de tener. Aproximadamente se desarrollan 100,000 cabellos a lo largo de todo nuestro cuero cabelludo. Estos cabellos, como ya les expliqué, el ciclo de vida que tienen un periodo que se llega a determinar que puede ser completamente variable, que va desde los 20 ciclos de vida hasta se puede extender a los 40 ciclos de vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros encontramos que estos cabellitos que se encuentran en etapas de cambios de ciclo de vida, vamos a nosotros encontrar que cada que se repite este ciclo, podemos correr el riesgo que ya no se vuelva a replicar el mismo. Y es donde nosotros entramos en la controversia acerca de situaciones de pacientes que por propiamente su edad empezamos a ver estas alopecias que ya no vemos una recuperación de su cabello, ¿ok? Entonces, las pérdidas pueden mostrarse de forma aguda, subaguda o crónica. Esto es muy importante entenderlo y aclararlo. Nosotros somos mamíferos, ¿no? Nosotros somos personas que nos desarrollamos dentro de nuestra madre y al igual que como si fuéramos, digamos, otro tipo de animales, que al final de cuentas somos animales, tenemos periodos de ciclo en donde tenemos a los cambios estacionales esta sensibilidad. Entonces, va a haber periodos muy importantes a lo largo de todo un año que podemos nosotros empezar a denotar pérdidas que son completamente agudas. Por ejemplo, este mes de agosto, el 8 de agosto, según estudios, es el periodo que más encontramos efluvios telógenos. Efluvio se le considera a las pérdidas agudas de un cabello. Entonces, podemos nosotros entender que va a haber periodos de pérdida naturales y periodos de pérdida que son patológicos, que ahorita más adelante quiero hablar un poquito de esto. ¿Y por qué es importante hablar acerca de esto? Porque tenemos situaciones que a raíz de la pandemia, las personas curiosamente han incrementado la consulta en tricología por múltiples situaciones, por causas acerca de, porque las personas se empiezan a fijar más en sí mismas, porque las personas se empiezan a preocupar más por cómo se ven. La pandemia empezó a cambiar todo este tipo de situaciones y por ende las personas se empiezan a preocupar un poco más acerca de cómo es que se están viendo, ¿vale? Y aquí vamos a entrar dentro de los temas acerca de la alopecia. Para mí es muy importante clasificarlo en dos rubros muy importantes. Las alopecias se generan por causas orgánicas o estamos entrando a temas que se generan por cosas externas. Las causas orgánicas principalmente tenemos que puede ser hereditaria, hormonal o endocrina. Y dentro de estas mismas, muy importantes en la consulta, hay que nosotros revisar a nuestros pacientes y saber si estamos viendo dentro de las hereditarias alopecias androgenéticas, hipotriquias, que son completamente genéticas, hormonales, que también la alopecia androgenética tiene que ver mucho con eso, y dentro de las endocrinas estamos abordando temas de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Porque por más que nosotros lleguemos a afrontar un tratamiento, aunque sea
una situación estimulante para el cabello, si nosotros no estamos revisando y tratando las situaciones orgánicas propiamente que están desencadenando la pérdida de cabello, la mejoría que vamos a nosotros observar va a ser prácticamente pobre o llegar a ser nula. Es muy importante abordar de esto. Ahorita les voy a platicar acerca de la clasificación propiamente de las alopecias. Y entre los factores externos que nosotros encontramos para desencadenar una pérdida de cabello, tenemos principalmente la fase, la parte farmacológica. La parte farmacológica, hay dos muy importantes que desencadenan esta pérdida y que son subdiagnosticadas, que vendrían siendo el tema de los anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos no, los antidepresivos, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son, por ejemplo, los duales como la venlafaxina o la sertralina, podrían ser los principales que desencadenen pérdidas de disminución del recambio del ciclo del crecimiento de los cabellos, o los anticonvulsivos. Serán dentro de los más importantes que nosotros tenemos que abordar en un efluvio telógeno. Ya entendimos que el efluvio telógeno es un periodo corto en donde se pierde el cabello, pero que sí interviene en una parte muy importante. Y dentro de los farmacológicos tenemos otros que es como la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia, evidentemente, al ser un medicamento que inhibe la mitosis propiamente de las células e induce el cuerpo en estados, digamos, de reposo, nosotros estamos viendo que el cabello sería uno de los principales afectados. Aquí es donde empezamos a ver, como les había platicado, un efluvio, pero en esta vez se llama anágeno. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver las pérdidas de cabello más importantes, porque si nosotros entendemos que en un efluvio anágeno estamos viendo el mayor porcentaje de cabellos, entonces cuando nosotros estamos frente a un tema de quimioterapia, estamos en el periodo más importante que se desencadena la pérdida de cabello, ¿vale? Hay otros factores que también son muy importantes de enfatizar, que son los factores nutricionales, las deficiencias de vitamina B, hierro, zinc, magnesio, inclusive de cobre, que eso está estudiado, pero estas deficiencias principales, las que les estoy manejando aquí, vitamina B, hierro, zinc y magnesio, serán de las principales que nosotros podemos llegar a abordar. Pacientes que tienden a desarrollar temas que son como vegetarianos o veganos principalmente. Pacientes que tienen un estilo de vida que no lleva una nutrición adecuada, podemos ver pérdidas muy importantes, desencadenando principalmente efluvios telógenos. El patrón emocional juega un papel muy importante al entender que nosotros podemos encontrarnos con estrés. El estrés propiamente desencadena otras patologías, como temas de bulimia, anorexia o comportamientos de higiene pobres que pueden ayudar o perjudicar propiamente al cabello. Y también tenemos factores ambientales. Es muy común que nosotros podemos llegar a observar pacientes que tienen tratamientos aclarantes del cabello, que utilizan tintes como el uso de peróxido o cosas por el estilo, que empiezan a destruir las cadenas propiamente del cabello. Porque si alguna vez hemos entrado a temas de estética, para nosotros poder decolorar un cabello o hacer algún permanente, se tiende a generar la destrucción de los puentes de disulfuro que generan la estructura propiamente del cabello. Es muy importante entender que todo ese tipo de situaciones pueden afectar directamente al cabello. Y aquí es donde nosotros encontramos la clasificación ya propiamente médica acerca si encontramos alopecias que son cicatrizales o no cicatrizales. Dentro de las alopecias que nosotros encontramos como no cicatrizales, aquí tengo una imagen que es que quiero que lleguen a observar aquí todos, que las alopecias cicatrizales son completamente diferentes a las cicatrizales. Las cicatrizales, evidentemente, su nombre lo dice, generan una cicatriz. Las no cicatrizales no generan una cicatriz. Y aquí es donde me regreso un poquito a donde nosotros podemos observar lo que les estaba comentando. Las partes permanentes y las partes transitorias de un cabello. En una alopecia no cicatrizal, nosotros vamos a observar que cuando se pierde el cabello, la parte permanente, que es el infundíbulo y cierta parte del istmo, se va a mantener, pero la parte transitoria se pierde momentáneamente, porque entra a fases telógenas. Sin embargo, cuando nosotros vemos temas cicatrizales, nosotros estamos observando que todo
se pierde de un sí en el folículo. Y aquí es donde nosotros vemos la destrucción completa de los folículos. Entrando a las alopecias no cicatrizales, pues evidentemente tenemos las pérdidas momentáneas de cabello que se pueden determinar como los efluvios telógenos, pérdidas en la etapa telógena o pérdidas importantes que sean de manera más prolongada. Cuando un efluvio telógeno supera los 6 meses, se podría empezar a catalogar como un efluvio crónico. Tenemos temas de dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica en el cuero cabelludo, como tal, puede desencadenar pérdidas de cabello por el estímulo de un hongo que se llama malacesia. Entonces, también es muy importante entender que puede ser una pérdida transitoria que simplemente con quitar la dermatitis seborreica, esto se va a revertir. Tenemos psoriasis en el cuero cabelludo, la psoriasis no, la psoriasis sí es cicatrizal, es un error. Tenemos la alopecia areata se considera como una cicatrizal, sin embargo, la alopecia areata puede generar una remisión cuando hay un tratamiento oportuno. Factores psicógenos muy comunes ahorita en el tema de la pandemia, que se llama la tricotilomanía, es el hecho de que nosotros tenemos el arrancamiento del cabello en una cierta zona. Normalmente estos pacientes se caracterizan por tener alopecias localizadas, porque ellos tienen unos lugares favoritos en los cuales están arrancando el cabello. Si son de la mano dominante derecha, vamos a ver pérdidas en la parte derecha o el hemisferio derecho. Si son zurdos, vamos a ver en el otro lado. Es muy curioso esta parte. Insuficiencia renal, cáncer de próstata, deficiencia de hierro, zinc, malnutriciones, cirugías de bypass, como les comento, que son malnutriciones que se pueden generar, porque cuando nosotros vemos cirugías bariátricas, tenemos las malnutritivas y las malabsortivas, ¿no? Principalmente las malabsortivas que vendríamos abordando el tema de un bypass gástrico, serían entre las principales que siempre vamos a ver una pérdida de cabello. Y cuando hay una patología de base en el paciente, como una alopecia androgenética, una alopecia areata, empezamos a ver las pérdidas aún mucho más agudas. Tenemos infecciones severas que sean como una sepsis en el cuerpo, pueden desencadenar pérdida de cabello. Y aquí tengo al último, las más comunes, la hiperprolactinemia, enfermedades endocrinológicas como hipohipertiroidismo, y también tenemos la más importante que yo creo que ahorita vamos a abordar un poquito, que es la alopecia androgenética. Yo creo que en la consulta que normalmente yo he de tener, el 70% de las consultas que yo abordo siempre son acerca de la alopecia androgenética. Cuando hay situaciones que pues evidentemente estamos viendo hipohipertiroidismo, hiperprolactinemia, pues son derivadas a los endocrinólogos, pero ustedes son los principales que tienen que llegar al diagnóstico de los pacientes. Y tenemos el otro gran rubro, ya que no son las no cicatrizales, ahora tenemos las cicatrizales. Las alopecias cicatrizales es muy importante entender, ya que son las que no debemos de abordar directamente con muchos tratamientos convencionales, e inclusive aquí es donde nosotros tendemos a limitarnos en tratamientos en temas, por ejemplo, el uso de Dermapen, el uso de, por ejemplo, el AGF mesenquimal. Hay ciertas patologías que no podemos abordar nosotros principalmente cuando vemos algo cicatrizal. Porque las alopecias cicatrizales, venga, se van derivando dependiendo de la estirpe o el origen de que lo va ocasionando, ¿no? Tenemos linfocíticas, neutrofílicas, que son mixtas o completamente indeterminadas. Las más comunes, nosotros normalmente siempre estamos observando que son las neutrofílicas porque son por temas infecciosos. Tenemos la foliculitis decalvante o las disecantes en el cuero cabelludo, que propiamente entendemos neutrofílico. Los neutrófilos son los principales que se expresan dentro de una infección. Entonces, son las que nosotros vamos a entender que va a haber una infección propiamente en esa zona. Las linfocíticas son propiamente autoinfligidas, digamos, por el organismo. Y podemos empezar a ver lupus, líquen. El líquen el líquen, estamos entendiendo que es la alopecia frontal fibrosante. Son como sinónimos, aunque se siguen viendo como separados, ¿vale? Tenemos las de Graham-Little, las de Brock, las centrífugas centrales, las mucinosas y las queratosis foliculares que generan temas de calvante, ¿ok? Y las mixtas, pues evidentemente estamos viendo que son múltiples células las que están afectando esta pérdida de cabello,
y estamos viendo temas queredales, folliculitis y dermatosis. Me quiero regresar un poquito al tema de las alopecias no cicatrizales. Cuando nosotros estamos abordando las alopecias que nosotros vamos a abordar para generar un tratamiento, es muy importante entender que dependiendo de la patología, es el abordaje terapéutico que nosotros vamos a desarrollar. En una alopecia androgenética es muy importante diagnosticar a nuestros pacientes que esta es la forma más característica. Hay diferentes escalas que nosotros podemos llegar a abordar para hacer un diagnóstico en una alopecia androgenética. En un hombre, que se le llamaría una maga, estaremos viendo escalas como las de Norwood-Hamilton, que será la principal que nosotros podemos estar determinando, y empezamos a observar en las mujeres la principal que podría ser la de Ludwig o la de Olsen. Ludwig es esta pérdida central que se empieza a ver hacia la parte lateral y la de Olsen es como la forma triangular que una mujer empezamos a perder cabello. La alopecia androgenética es esta pérdida que es a lo largo de mucho tiempo. Tarda mucho tiempo en desarrollar la pérdida, aunque puede ser en etapas tempranas, porque la alopecia androgenética va muy influenciada a temas de la testosterona. El 80% de los hombres desencadena algún grado de pérdida de cabello en una alopecia androgenética. Y las mujeres podemos observar por diferentes situaciones, que puede ser por problemas ováricos, problemas suprarrenales o OMAs, que se vienen siendo tumores que desencadenen problemas hormonales, ya que las partes superiores del cuero cabelludo son receptores a efectos de la dihidrotestosterona y los laterales no. Los laterales son no sensibles a efectos hormonales de la testosterona y sus derivados, que es la dihidrotestosterona. Entonces, muy importante entender el diagnóstico de esta alopecia, ya que entendemos que esta es una alopecia no cicatrizal y sobre esta alopecia nosotros podríamos llegar a abordar, hacer un tratamiento como el uso de los AGF, los efluvios también, un tratamiento acerca del AGF. El efluvio se caracteriza por ser una pérdida que no respeta directamente una zona en específico. Un efluvio puede exacerbar otras patologías como una alopecia androgenética, una alopecia areata inclusive podría ser, pero los efluvios como tal, pues tenemos entendido que no son localizados, son generalizados. Las alopecias areatas son controversiales en el hecho de ser cicatrizales o no cicatrizales. En un periodo activo agudo se considera cicatrizal porque estamos observando la pérdida completa, digamos, de los canales moleculares en esa zona. Se pueden llegar a observar si estos se progresan, pero evidentemente pueden ser remitidas. Con tratamiento no pueden remitir. Pero en fases muy agudas, evidentemente los tratamientos tienen que abordarse con temas de corticoides. Y ahora entramos a a otras enfermedades que son cicatrizales, como líquen, las cicatrizales como neutrofílicas, que son las otras que ya vimos, como las de Galvante, y las infecciosas que estamos hablando como las acneiformes, y las autoinfligidas que serían como la tricotilomanía. La tricotilomanía normalmente no se aconseja abordar con casi tratamientos muy agresivos, porque son pacientes que evidentemente no se van a cuidar, ¿vale? Entonces, hay que entender principalmente estas patologías y saber qué es lo que sí vamos a abordar nosotros con los tratamientos que son, en este caso, con el AGF, ¿vale? Dudas hasta el final, ¿verdad? Yo sé que quizás hablo muy rápido, ya les pero vamos a hablar acerca del tratamiento ahorita. Tratamiento, pues evidentemente ahorita me voy a enfocar acerca de lo que son los tratamientos con las células mesenquimales. Las células madre mesenquimales hay que entender que son células propiamente no diferenciadas. El laboratorio de ELCELS, en este caso, fabrica el AGF a través de células mesenquimales placentarias. Son derivadas de tomas de pacientes, digamos, de la placenta de la mujer, donde se empiezan a estimular estas células en laboratorio y nosotros empezamos a ver la producción de diferentes factores que tienen estas células. Las células son no diferenciadas
y tienen capacidades que ayudan a la inmunomodulación y la reparación tisular. Son de muy baja inmunogenicidad, por eso son completamente seguras. El hecho de generar aplicaciones con estas células mesenquimales, y tenemos que son autoproliferativas, ¿vale? Pero a los que nosotros nos interesa principalmente es entender que son aplicaciones para tratamientos en el folículo piloso, que se aplican, pues evidentemente, directamente en el cuero cabelludo, ¿no? Aumenta la regeneración a través de qué? Aumenta la actividad mitótica que se genera directamente en los tallos pilosos, evidentemente en el tema de la matriz celular, matriz folicular, perdón. Aumenta la regeneración vascular, generando un aumento del flujo sanguíneo directamente en la zona. Vemos una mayor nutrición del folículo y vemos una reducción de pérdida, aumentando su resistencia, evidentemente porque estamos aumentando el grosor del cabello, estamos aumentando los vasos sanguíneos, ¿vale? ¿Qué es lo importante de aquí? Evidentemente el AGF no está constituido de células mesenquimales, está constituido de los derivados proteicos que desarrollan las células mesenquimales multipotenciales, ya que estos exosomas que se desarrollan, que van entre 30 a 150 nanómetros, unas cosas muy pequeñas, los derivados proteicos son muy específicos para la regeneración tisular. Hay AGF evidentemente que es dermal, AGF que es evidentemente capilar, y sobre esto tenemos evidentemente los específicos que son para el tema de regeneración de cabello. Ya que dentro de los ingredientes activos que nosotros encontramos en el AGF, tenemos ingredientes que son activos, que son nutricionales, y también los estimulantes del crecimiento. Entre los activos que nosotros encontramos, podemos nosotros encontrar proteína hidrolizada de soya, ya que aporta proteínas directamente para el desarrollo y el engrosamiento del cabello. Encontramos raíz de ginseng, que esto principalmente nos va a ayudar para el hecho de disminución o aumento de la actividad mitótica que tienen estas células directamente. Vitaminas del grupo B, evidentemente, se requieren para poder generar la queratina, al igual que como los aminoácidos. Estos aminoácidos son completamente importantes para la producción de las proteínas que se van a desarrollar también en esta zona, zinc, que ayuda a muchos temas acerca de la seborregulación, y encontramos el ginseng, que nos va a ayudar a temas antiinflamatorios. Muchos de los temas de las alopecias no cicatrizables están reguladas por temas inflamatorios, ¿vale? Y los factores que a nosotros nos interesan, que también se encuentran dentro de los AGF, es el crecimiento de fibroblastos, el crecimiento de plaquetas y el vascular endotelial. El endotelial porque queremos aumentar la vasculatura y el riego sanguíneo para nutrir directamente más a nuestro cabello. El tema de las plaquetas para su activación de la fase anágena del crecimiento de los cabellos, aumentar la cantidad de cabellos que estén en fases de crecimiento, y si el cabello, entrando en nutricosmética, está en fases anágenas, poder extender el tiempo de crecimiento que éste pueda llegar a tener. Y del fibroblástico, pues evidentemente por temas de la betacatenina, que estimula los procesos regenerativos, ¿vale? Pues, estos son los factores importantes que nos van a ayudar para estimular los ingredientes activos y los factores de crecimiento que nos van a ayudar a estimular que los folículos existentes en la zona se mejoren y regeneren dentro de lo existente posible, ¿vale? Aclaro muy bien esa parte. Entonces, entendemos que el tratamiento que nosotros tenemos con el AGF es un pilar complementar al tratamiento de las propias alopecias. No hay que eximar el hecho de que las alopecias propiamente requieren su propio tratamiento por su naturaleza, pero este es el estimulante que requieren. Lo otro es quitar el factor que desencadena la pérdida, y este es el estimulante que ayuda a mejorar la calidad de los folículos pilosos, ¿vale? Y nada, entramos entonces a la metodología de la aplicación de esto, ¿vale? Antes de pasar a la aplicación directamente, quiero nada más explicar una cosa. ¿Qué se diferencia la aplicación del capilar al dermal? La profundidad. Aquí
la penetrancia del producto sí interviene con la efectividad del mismo. Entendemos que la aplicación evidentemente se tiene que hacer con microneedling. Evidentemente ya podemos utilizar lo que es el Dermapen, Anopor, todas estas variantes de marcas que podemos estar utilizando para la aplicación de estos tratamientos. Pero hay que entender y estudiar que la piel evidentemente tiene una profundidad de epidermis, otra que va a ser de la dermis papilar y otra que va a ser de la hipodermis, ¿no? Entonces, el folículo piloso, ¿en qué estadio, digamos, de profundidad de crecimiento de cabello nos encontramos? Pues evidentemente en el área de la dermis. Y si nosotros queremos llegar a la hipodermis, pues es para estimular los vasos sanguíneos, pero el objetivo principal es llegar hasta las etapas que generan la dermis. Porque si nosotros estamos en una profundidad baja y estamos nosotros simplemente tocando la epidermis, y no estamos llegando a partes profundas, solo estamos estimulando patrones irritativos directamente en el cuero cabelludo que van a generar propiamente un efluvio. Lo contrario a lo que queremos obtener porque no estamos generando la penetrancia de los productos directamente a esta zona, que vendría siendo la dermis pilar. Entonces, ¿cuál es la profundidad recomendada para nosotros aplicar estos tratamientos? Evidentemente estamos viendo la profundidad que tiene que ser de 1 a 1.5 en profundidad de nuestro aparato que estamos utilizando. Las revoluciones de aplicación tienden a ser bajas, 1 o 2 de velocidad, y estamos también entendiendo que la cantidad de agujas que nosotros vamos a tener en nuestra punta para poderlo hacer no es tan alta de 36, por ejemplo, podríamos estar viendo menores de 36 para que la efectividad sea lo más adecuada posible. Mientras más agujas, inclusive menor penetrancia podemos tener de nuestros activos. Las instrucciones son muy básicas. Si tenemos un paciente con tratamiento, por ejemplo, de lociones tópicas, hay que decirle que deje de ponerse esas aplicaciones ese día, ¿ok? Esas aplicaciones hay que evitarlas durante el día de la aplicación del tratamiento hasta posterior del siguiente día que continúe con el tratamiento que ya de base el paciente podría estar teniendo. Hay que entender que vamos a nosotros limpiar las áreas donde nosotros vamos a hacer la aplicación. Hay que cuidar la integridad del producto. El producto tiene que estar en temperatura ambiente, no tiene que exceder una temperatura muy alta. Cuando nosotros vamos a hacer la aplicación, evidentemente frente al paciente hay que enseñar que la tapa del producto se rompe, saber que es un producto que está nuevo, pero no necesariamente en todos los pacientes, ya que una de las ventajas que tiene el AGF es que no es requerimiento el hecho de que nosotros tenemos que tener todas las aplicaciones del vial. Normalmente utilizamos 2 mililitros del vial que viene con 6 mililitros, entonces nos sirve inclusive para 3 o 2 aplicaciones, dependiendo si utilizamos 3 mililitros. Eso tiene que ver mucho con la repartición de donde nosotros vamos a actuar. ¿Okay? Muchas veces preguntan si esto es infiltrado, ¿no? El AGF no es la recomendación ideal que sea infiltrado, pero sí se puede, el uso ideal, pues evidentemente es con las agujas de Dermapen. El producto se tiene que dejar actuar por 4 horas, que esto vendría siendo de los cuidados posteriores del producto. Evidentemente hay que atender los cuidados principales, es no exponerse al sol, no tocarse la cabeza en 4 horas, no ejercicio a lo largo de ese día de la aplicación. El detalle es que no vayamos a nosotros estimular o proliferar alguna infección directamente en esa zona que en ese punto se encuentre irritada, ¿vale? No utilizar pigmentos ni medicamentos tópicos, como ya les estaba comentando. Y la posología del tratamiento, pues es muy básica. El tiempo de regeneración de los temas de piel cabelluda y piel como tal tienden a generarse entre los 15 a los 20 días. Entonces, las aplicaciones de los tratamientos se determinan dentro de los 20 a 30 días por sesión. Mínimo hacer 3 sesiones a determinar la evaluación del crecimiento del cabello que éste esté teniendo. ¿Ok? Y para resultados duraderos, evidentemente hay que al menos hacer fases de mantenimiento una vez al año. Evidentemente, si el paciente empieza a desarrollar algún tipo de efluvio telógeno, anágeno por X o Y situación, evidentemente aquí es donde nosotros vamos a abordar para volver a hacer reactivaciones en protocolos de tratamiento. Pero es muy básico. Aplicaciones cada 3, 4 semanas, cada 20, 30 días, mínimo 3 sesiones, máximo 6 sesiones continuas que se estén generando y reaplicaciones cada año, ¿vale?
Y pues nada, tengo aquí imágenes de resultados, pero ahorita vamos entonces a entrar a la parte de la aplicación, ¿verdad? Qué bueno que lo preguntas. Yo me dedico principalmente, dentro de lo de que es la medicina estética y todo ello, yo me dedico principalmente pues puro trasplante de cabello, ¿no? Eh, ¿Es necesario para todos los pacientes? Depende mucho del patrón de pérdida de cabello, ¿no? Si estamos abordando un paciente que está en una pérdida activa de cabello, evidentemente no lo vas a meter en un trasplante de cabello, ¿va? Si está en un periodo donde nosotros estamos haciendo una prueba de saborado, que estamos haciendo con una pinza de Cocker y estamos teniendo un arrancamiento de más de 5 cabellos, evidentemente es un efluvio y esto se aborda con tratamiento. ¿Cuántas sesiones? Mínimo hacerle 3 sesiones previo al injerto y posterior al injerto. Después del primer mes podremos volver a hacer otra serie de tratamientos que sean de 3 a 6 dependiendo. Pero sí es muy importante entender que si todo paciente que se va a someter a un trasplante de cabello tiene que someterse a llevar un tratamiento, no hay injertos sin tratamiento y el AGF nos va a ayudar a estimulantes del crecimiento. Inclusive, si tú estás haciendo una tricoscopía, estás viendo la zona donadora, estamos viendo anisotricosis en la zona donadora, evidentemente estamos entendiendo que no es el momento ideal del paciente para abordar con un trasplante de cabello. Aquí nosotros hay que prepararlo previamente con tratamiento, sesiones de AGF, mínimo 3, a revertir el periodo de efluvio y continuar con el injerto. Lo ideal o lo más importante, sí, es tratamiento previo y posterior a un trasplante de cabello. Los resultados de un tratamiento, perdón, para cabello pueden ser completamente variables, ¿no? Muchas veces, cuando llega un paciente, que a veces vemos resultados milagrosos, ¿no? Desde la primera sesión tuvo resultado. A ver, hay que entender si el paciente está en una pérdida activa o no de cabello, ¿no? Se estipula que normalmente los resultados de un tratamiento con AGF se empiezan a observar a partir del tercer mes y los resultados óptimos a partir del sexto mes. Por eso las cantidades de sesiones que se recomiendan son de 3 a 6 sesiones. Entonces, esto es completamente variable. Resultados. Hay que entender que por la propia alopecia androgenética o la patología que vamos a abordar, de aquí a que yo veo que ha terminado la etapa catágena y telógena, pueden ser de 3 a 4 meses. Entonces, esa sería mi respuesta. Cuando termine la etapa telógena y catágena propia del paciente, entraremos a fases anágenas y empezaremos a ver el resultado. Que el paciente empiece a observar su resultado, 6 meses sería el tiempo ideal. ¿Vale? Hay otra pregunta que dice, ¿qué tratamiento complementario recomiendas con el AGF? Dependiendo, si es nutricional, podemos considerar aplicaciones de mesoterapia, pero, a ver, hay que entender que dependiendo de la alopecia propiamente, es el tratamiento que se va a abordar. Si hay una alopecia androgenética, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar inhibidores de la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona, medicamentos que actúen en la 5-alfa reductasa, que estaremos abordando principalmente finasteride, dutasteride, o palmeto, que sean entre las principales. Eso, más el uso, como lo indica la Guía de Práctica Clínica Mexicana, el uso de minoxidil. Idealmente es tópico, no oral. Y con ello complementamos con el uso de AGF. Por ejemplo, si vamos a abordar efluvios, pues efluvio hay que llegar al punto de diagnóstico. Si llegamos al punto de diagnóstico, normalmente son malnutricionales o deficiencias de vitaminas. Hay que dar el aporte, medicamentos. Estamos hablando de proteoglicanos o propiamente derivados de vitamina B, zinc, serán los principales que podemos estar complementando con el uso del AGF. Si no son efluvios, estamos hablando de una alopecia areata. En la alopecia areata, ojo, principalmente los tratamientos son con corticoides. Y ya después que terminamos la etapa, digamos, yo principalmente yo no recomiendo el uso del AGF en una alopecia areata, pero sé que se llega a aplicar. Y lo utilizan después de que ya se mantuvo, ya no hubo un crecimiento mayor, ahí se puede utilizar el uso del AGF. Yo no lo recomiendo en una alopecia areata, solamente para cualquier tipo de alopecia no cicatrizal propiamente. ¿Vale? Entonces son los complementos que nosotros podemos estar llevando de tratamiento. Hay que entender que el tratamiento de origen es para evitar la progresión y el AGF nos ayuda a mejorar el estímulo del crecimiento del cabello a través del activador de plaquetas,
el de activador de endotelial, que es para el tema vascular principalmente, ¿vale? Aplica anestesia para hacer la micropunción, ya que la profundidad de 1 a 1.5 le molesta a muchos pacientes. Sí y no. Si les soy bien honesto, yo no lo aplico, porque yo he visto complicaciones del uso de anestesia. A ver, hay que entender, la anestesia tópica es lo que normalmente quieren utilizar para mitigar la molestia del dolor del paciente. Sin embargo, la anestesia tópica no va a mitigar de todas formas en su totalidad el dolor de la aplicación, ¿ok? Entonces, además, después de aplicar anestesia tópica hay que lavarlo, tienes que estar seguro de quitarlo, porque si no la penetrancia del producto va a ser muy pobre. Entonces, yo no recomiendo eso. Yo que hago trasplante de cabello, en los pacientes que sé que son muy sensibles o me dicen, es que yo le tengo un pavor al dolor, yo todo me duele, hacemos bloqueos. Hacemos en teja, que vendría siendo como diadema en la parte frontal, o hacemos bloqueos periféricos, porque evidentemente el cráneo se inerva desde las partes de rostro hacia la parte superior, entonces es muy fácil bloquearlo, pero preferentemente no, porque el paciente se va a sentir con una cabezota durante mucho tiempo, al dolor que puede ser mínimo. Bueno, sí duele, pero yo prefiero no aplicarlo para no exponerlo a diferentes tipos de riesgos. No voy a explicar cómo pongo la anestesia en estas zonas, porque eso se debería de enseñar ya que los vea presencial, que con todo gusto los puedo apoyar si en algún momento puedo, ¿no? Pero no pongo anestesia tópica, pongo anestesia en los nervios, en tal caso, pero nada más eso, ¿vale? Una última pregunta que me hicieron. Una de ustedes dice que aplicó el producto a un paciente de 50 años de edad. El paciente presentó fiebre e inflamación ganglionar. A ver, si estamos viendo inflamación ganglionar, estamos viendo fiebre, estamos posiblemente frente a temas de infección. Entonces, una de las cosas principales que aquí me orienta a pensar es, hubo una mala práctica a la hora de la aplicación, y que lo dudo mucho porque es muy sencilla la aplicación de estos productos. No creo que haya sido una mala práctica de aplicación, pero los cuidados posteriores del paciente quizás no los llevó de la manera más adecuada. ¿Qué pudo haber sucedido en este caso? Pues evidentemente el paciente se tocó donde se hizo la aplicación y eso pudo generar algún tipo de infección. O en este caso, si el AGF fue aplicado como forma mesoterápica, pues sí podemos observar cierto tipo de reacciones. Por eso no es un producto directamente inyectable, es un producto que se aplica con microneedling, ¿ok? Microfunciones, evidentemente. Hay de esas para la cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora, quiero abordar a la revisión de un paciente con una alopecia androgenética como un ejemplo, para que ustedes puedan determinar específicamente también qué expectativas le pueden ofrecer a su paciente, porque es una realidad que tampoco no es un producto mágico. Es un producto que estimula sobre lo que se encuentra todavía en nuestros folículos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestro paciente que evidentemente es un paciente masculino, una edad joven, y una de las cosas muy importantes que nosotros empezamos a observar a la revisión clínica de un paciente es la predisposición de las áreas de pérdida de cabello, que nosotros empezamos a observar que son en las partes superiores de nuestro cuero cabelludo, pero las partes laterales tienen una densidad bastante importante, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la revisión de nuestros pacientes, es muy importante siempre contar con algún dermatoscopio, tricoscopio, microscopio digital para nosotros hacer esta revisión. El punto principal que nosotros tenemos que entender en nuestro paciente es hacer una revisión de las zonas dominantes de no pérdida de cabello. Aquí, por ejemplo, yo estoy revisando ya la parte posterior del cuero cabelludo de la paciente y estamos observando que los cabellos se encuentran principalmente en el mismo patrón de grosor de cabello. Aquí no estamos observando datos de anisotricosis, ningún tipo de alteración en piel cabelluda. Punto a favor a entender que a la hora de la aplicación es importante entender que aquí nosotros no encontramos ningún dato de dermatitis ni nada por el estilo. Ahora, vamos a ir hacia las áreas afectadas que el paciente tiene, que son las partes superiores. Por ejemplo, la alopecia androgenética principalmente se enfoca en las áreas superiores del cuero cabelludo. ¿Qué estamos observando aquí? Una miniaturización del cuero, de los folículos en esta zona. Empezamos a observar áreas que nosotros tenemos pérdida completa del cuero cabelludo, que serían estas zonas, óseo folicular, que nosotros ya no estamos observando la presencia de los cabellos. Hay que entender que cuando nosotros observamos áreas como estas,
estas áreas no van a ser estimuladas bajo ningún tipo de tratamiento. Es decir, el cabello de esta zona no va a llegar a mejorar cuando nosotros utilicemos estos tratamientos. Las áreas que pueden llegar a tener una cierta mejoría son estos cabellos que nosotros estamos observando con un patrón inflamatorio muy discreto en la parte perifolicular y los cabellos que se encuentran en un parámetro de anisotricosis, que es esta versión de que vemos cabellos gruesos y delgaditos a lo largo de un mismo espacio. Si nosotros estamos observando hacia la parte más posterior de este paciente, estamos observando el cabello ya sin tanto el parámetro de una anisotricosis. La anisotricosis es cuando vemos una variabilidad arriba del 20 al 30% de los cabellos en estas zonas, ¿vale? Entonces aquí estaríamos observando perfectamente que estos cabellos pueden ayudarse a estimular las fases anágenas de crecimiento y estos cabellos que ya están en involución nos van a ayudar a generar mayor grosor al crecimiento del cabello. Claro, todo esto depende de la situación, de la cantidad de sesiones que el paciente requiera conforme a la evolución que vamos a llevar. Y evidentemente el paciente tiene que llevar también tratamiento complementario, como el uso de finasteride en este caso, por ejemplo, podremos utilizarlo ya sea de 1 miligramo o 0.8 miligramos, en conjunto también con estimulantes como el uso de minoxidiles o derivados de minoxidil, como nanoxidil, que es prácticamente lo mismo, solamente que empezamos a ver estas variabilidades. Y también tenemos nosotros el uso de minoxidil al 5%. Importantísimo, 5%, ¿vale? La tasa de absorción del minoxidil que puede ser de manera tópica, entendemos que puede ser desde el uso de 1, 2, 5 o hasta 8. Hay ciertos productos que se venden en porcentajes de 11, pero esos no funcionan. Lo ideal es utilizar productos de minoxidil al 5%. Y esto está completamente aprobado y se tiene que utilizar según la guía de práctica clínica, ¿vale? Entonces tenemos productos que son complementarios al estímulo del crecimiento del paciente para evitar la progresión. Ahora vamos a estimularlo, vamos a hacer la aplicación con el agente, ¿vale? Veo que hay otra pregunta acerca de cuál es el Dermapen y cuál sería la mejor medida de aguja, ¿verdad? Miren, estos productos son Dr. Pen, esto no es Dermapen como tal, pero estos hacen el mismo trabajo que un Dermapen en su variabilidad o el Nanopore. Evidentemente estos son los más económicos que nosotros podemos llegar a encontrar, el Dr. Pen, el Dermapen, pues ya estamos hablando de una marca, y el Nanopore sería como el mejor aparato para utilizar. ¿Por qué? ¿En qué varía? Evidentemente estos puede que no tengan la mayor fuerza para en toda presión generar la misma profundidad. Entonces, el Nanopore sí tiene esta ventaja de poder generar la misma profundidad a la hora de la presión. Estos no tanto, pero son los más prácticos para estar utilizando. Profundidades, no sé si eso va con la medida de aguja, ahorita les digo también qué agujas se utilizan. La profundidad siempre tiene que ser en cuero cabelludo mayor a 1 para poder traspasar la epidermis y que el producto pueda llegar hasta la dermis ocular. ¿Y qué aguja? Miren, nosotros tenemos agujas que vienen siendo de 36, no sé si se alcanza a visualizar aquí. Este es de 36 y tenemos otras puntas que son 12. Estas son más dolorosas las 12 porque generan pues evidentemente menor, es como una cama de agujas, digamos una cama de clavos, mientras más clavos pues evidentemente no va a doler porque no puede encajar perfectamente uno porque el otro lo acompaña. Evidentemente con esto podemos hacer mayor penetrancia de los productos, ¿vale? Es muy importante entender que de preferencia para mí, aquí dicen los números, 9, 12, 18, 24. Para mí sería hasta 24 lo ideal. 38, 42, nano redondo, nano cuadrado, se utilizarán para rostro o para temas despigmentantes. Porque, digo, esto ya no es mi área, pero dentro de la familia de los AGF tenemos estos, el capilar, el pink y el dermal. El capilar, evidentemente, es utilizado para temas capilares. El pink es despigmentantes y el dermal es para estimulación del crecimiento de la piel, ¿ok? Entonces, para estos los ordené de esta forma porque idealmente esto sería en mayor profundidad, menor profundidad, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a utilizar el capilar. Una de las cosas muy importantes, pues evidentemente, es saber que el producto lo haya encuadrado de la manera más adecuada posible, nuestro vial.
Este vial hay que entender que esté tapado, es decir, que no haya sido violado, que sepamos que realmente está correcto y que frente al paciente, pues evidentemente vayamos a abrirlo, ¿ok? Ahí está, le pusieron mucho. Pues abrimos el producto. El producto lo vamos a nosotros cargar en una desinfección. Hay que hacerlo con la mayor técnica estéril posible, de todas formas. Me preguntan qué marca de tricoscopio recomiendo. Firefly Pro, Doctor Light, todo tricoscopio que sea de luz polarizada, ¿vale? Todo tricoscopio que sea de luz polarizada. Sí, porque, por ejemplo, en las alopecias cicatrizales, sobre todo, puede haber variantes que no nos hagan observar perfectamente todas las situaciones y la misma luz no nos genere una visualización correcta, porque una de las cosas que nosotros observamos, por ejemplo, en este paciente, son los yellow dots, estamos viendo red dots, white dots inclusive, pero principalmente son los yellow dots, lo más importante que nosotros vamos a estar observando, y la anisotricosis. Entonces, la coloración que nosotros estamos observando también es muy importante para asegurar, ¿vale? Y una vez abierto el producto, ¿cuánto tiene de caducidad? Y una vez abierto el producto, 2 años, ¿no? Son 2 años una vez abierto el producto, pero evidentemente traten de acabárselo lo antes posible, ¿no? Que no se nos contamine. Evidentemente, por ejemplo, si yo utilizo esta aguja, la toco y la vuelvo a meter en el producto ya está contaminado, ya está infectado. Entonces, pues hay que tener este cuidado de esta asepsia y antisepsia de nuestro paciente, ¿no? Cuando nosotros le vamos a cargar, entonces, bien, hacemos una limpieza, el microdacina en este caso fue el que yo utilicé. Vamos a nosotros a apuntar, vamos a ir al centro, y aquí es donde nosotros vamos a cargar. Principalmente nosotros por aplicación se recomendaría estar utilizando de 2 a 3 mililitros. Entonces, esto depende de lo que nosotros queramos utilizar en nuestro paciente, ¿no? En este caso, vamos a utilizar 2,5. De 2 a 3. El detalle es que nos ajuste para poder hacer la aplicación en todo nuestro paciente. Ahora, ¿qué les recomiendo? Evidentemente no utilicen la aguja les va a llegar a molestar a la hora de estar haciendo la aplicación en el paciente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues evidentemente aquí yo tengo, ya sé que no voy a volver a introducir esta aguja, si ocupo otra se utiliza. Miren, hacemos esto, un lado, otro lado, quitamos la aguja y nos quedamos con un aplicador sin peligro, ¿vale? Para que a la hora que estemos nosotros con el mismo paciente no corramos este riesgo. Entonces ya tenemos aquí una punta con un aplicador que es perfectamente utilizable para la hora de la aplicación, ¿va? Lo voy a dejar aquí sobre esta gasita estéril y vamos a nosotros ahora y vamos a agarrar nuestra punta. Evidentemente nuestra punta pues es completamente práctica, hay que encajarla, tiene una forma de encajado, la parte inferior, se engancha, hay que observar que si está bien puesto, vamos a observar que las agujas están hasta el nivel que nosotros tenemos del dermapel, porque si nosotros lo ponemos mal, nosotros lo aplicamos mal, fíjense cómo al engancharlas aquí se sobresalen, ¿vale? Esto está mal puesto, hay que acomodarlo bien y listo, ya está enganchado, listo. Entonces, a la hora de la aplicación, cualquier aplicador que nosotros tengamos va a tener una profundidad. Evidentemente va desde 0 hasta la profundidad que requeramos. Normalmente hay que utilizar en cuero cabelludo de 1 hasta 1.5 sería lo ideal. El aparato nos da hasta 2.5, eso sería excesivo. Con que sea de 1 a 1.5 está excelente. ¿Vale? Entonces, de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer aquí al momento de nuestra aplicación, esto aquí, es la limpieza. ¿Con qué limpiamos? Con microdacin, con lo que tengamos en la mano que sea completamente para limpieza. Dosis de mantenimiento son cada año, pero ¿cuántas aplicaciones? Va de mínimo 3 a máximo 6 las aplicaciones que se tienen que estar haciendo. ¿Cómo vamos a determinar esto? Si estamos viendo fases de crecimiento en el cabello. Entonces yo recomiendo mínimo 6, máximo 6, ¿vale? Máximo 6, pueden utilizar una más, si quieren, pero todo esto depende de la respuesta del paciente, ¿no? Si me explico con eso, con la respuesta del paciente, me imagino. Si no, ahorita me preguntas. Lo que estoy haciendo es una limpieza con este paciente. Estoy utilizando el producto que se llama microdacin en este caso.
para hacer una limpieza. Evidentemente, las áreas donde nosotros vamos a hacer esta aplicación, pues es en las zonas superiores, las zonas donde son receptivas a los efectos de los andrógenos. ¿Vale? Es una aplicación rápida con él. A mí me gusta hacer dos aplicaciones. La primera aplicación es la de esparcimiento del producto y una segunda para reafirmar la aplicación del mismo. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar la aplicación del producto, evidentemente ya tenemos nuestras dos herramientas a la mano, que vendría siendo el Dermapen y la aguja, la jeringa que ya viene cargada con el producto. El Dermapen siempre en la mano dominante, prendemos el Dermapen, ajustamos una segunda velocidad y vamos a nosotros empezar a trabajar. No tiene sentido trabajar en esta zona, aquí no le va a crecer el cabello, hay que trabajar sobre donde nosotros encontramos este cabello miniaturizado que podemos observar a simple vista, ¿vale? Pues una de las cosas importantes que nosotros tenemos es la aplicación del producto combinado con la aplicación del Dermapen. Aseguramos la profundidad que estamos en lo correcto, dejamos caer una gotita nada más y sobre esa gotita nosotros vamos a hacer la aplicación. Muchos recomiendan movimientos verticales, movimientos horizontales, movimientos circulares. La realidad es que sea lo más adecuado a lo que a ti se te acomode, porque si yo voy a estar trabajando, por ejemplo, aquí en la zona frontal, pues evidentemente me puede beneficiar hacer un movimiento circular, lento, suave. Veamos este eritema, esta penetrancia, vemos esta ligera salida de sangre que vemos en esta zona. Miren, vamos a aplicarlo y vamos a ver si sangra poquito. Si sangra poquito es completamente normal, no se preocupen. Ven este enrojecimiento o eritema que se está generando en esta zona. Esos son los canales que nos están asegurando que el producto sí está penetrando, ¿vale? Y que estamos no solamente en la epidermis, que ya estamos un poquito más profundo, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la aplicación. Y nosotros, ¿te está doliendo mucho? No, está bien. Entonces, para que vean, es bastante cómodo, no es lo peor que van a experimentar a lo largo de su vida. Claro, si el paciente después de esta aplicación no les empieza a generar mucho dolor, créanme, desde el primer punto se van a dar cuenta si requieren o no hacer otra. Entonces, yo lo que voy a hacer es una parte donde voy a hacer la primera aplicación, donde voy a hacer este esparcimiento. No hay necesidad de quedarnos mucho tiempo, solamente hasta que observemos este eritema y posiblemente este puntillo que sangra en esta zona, nada más. Con esto estamos asegurando que el producto está penetrando. Hay que saber que el producto se va a regar entre el cabello que se encuentra en esta zona, es completamente normal, pero por los mismos canales que estamos generando, estos se va a ir absorbiendo poco a poco, ¿vale? Entonces seguimos con la aplicación. ¿En cuánto se puede cobrar cada sesión? Pregunta de oro. No malbaraten su trabajo. Las sesiones las pueden cobrar. Yo conozco doctores que la cobran hasta en 4,500 pesos, ¿vale? Pero no hay que malbaratar el trabajo porque he visto también personas que lo están vendiendo en 1,500 pesos. Entonces no hay necesidad de estar malbaratando nuestro trabajo. Estas aplicaciones, a final de cuentas, las estamos haciendo porque no es que tengamos solo el conocimiento de aplicarlo, ¿no? Tenemos el conocimiento de que nosotros sabemos qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué pasaría si se nos infecta? ¿Sabremos nosotros resolver todas estas complicaciones? Pues evidentemente algún antibiótico para piel, ¿no? Entonces, hay que entender que estas son aplicaciones hechas por profesionales. Yo sé que hay cosmetólogas que quieren hacer estas aplicaciones. Por favor, no se preocupen, se les van a complicar algún día y van a terminar siendo sus pacientes. Entonces no se desesperen si las cobran caras y al inicio no tienen mucho. A la larga, créanme que esto les va a beneficiar porque van a ir con ustedes, ¿vale? Fíjense cómo estoy haciendo un esparcimiento alrededor de toda la cabeza de este producto, el AGF.
Veamos cómo casi nada más lo observamos aquí esto, pero si nosotros hacemos un acercamiento, por ejemplo, aquí en crocodilo, veamos, también tenemos este puntillo. Entonces, estemos seguros que si estamos trabajando con la profundidad, si estamos llegando directamente a la zona que queremos. Aquí ya se ve este eritema directamente en la zona, entonces es una aplicación exitosa. No hay que tampoco asegurar que sangre, no hay necesidad que sangre directamente, con que vemos este puntillo sanguinolento es suficiente, ¿vale? Otra pregunta era ¿con qué spray limpia? Microdacin. Y de hecho siempre limpio con microdacin. A menos que el paciente venga con seborrea o algo por el estilo, pues evidentemente ni se va a hacer el procedimiento, ¿saben? Entonces hay que asegurar. A mí sí me gusta no solamente poner en el área, si yo sé que es una alopecia androgenética, pues evidentemente lo voy a aplicar en todas las áreas de la alopecia androgenética, ¿no? Lo hago circular porque él tiene el cabello chinito. Y si él lo tiene chinito, a mí se me enreda menos si lo hago de forma circular. Pero de igual forma, ahorita que se empiece a mojar un poquito más su cabellito, lo puedo aplicar inclusive de forma vertical, ¿no? Como ven, es una aplicación bastante sencilla, bastante noble. A mí me gusta hacer 2 aplicaciones de todas formas en el paciente y guardar un poquito para volver a hacerlo o aplicar más intensamente en el área afectada. ¿Está doliendo mucho? No, todo bien. Es tolerable. En este caso, la aplicación es una profundidad de 1.25. No estoy yéndome a lo más profundo del mundo, pero como ven, se empieza a poner este suerito que ya estamos viendo que está saliendo, pero no estamos llegando a que sangre el paciente. Pero aseguramos la aplicación del producto, ¿verdad? Es muy normal que el paciente salga con la cabeza mojada, no se preocupen, hay que indicarle que traiga una cachucha al paciente para que salga cómodo. Normalmente los pacientes que vienen por alopecia, cuando salen con el cabello mojado, pues se les nota más el cuero cabelludo y se sienten incómodos, ¿no? Pregunta, doctor, ¿este producto, el Capillary, se puede utilizar en la zona del mentón para la barba? Sí, sí se puede aplicar. Para toda zona donde haya vello y se desea estimular el crecimiento. Evidentemente que hayan folículos existentes que se puedan estimular. No porque lo ponga aquí en la frente se va a estimular el crecimiento de un cabello por ser el agente capilar. Tiene que estar el tejido que va a desarrollar el crecimiento de esto, ¿vale? Se recomienda a veces aplicarlo hasta que se seque el producto. Totalmente indiferente porque ya estamos generando los microcanales que van a hacer la entrada del producto. A mí me gusta siempre explicar a los pacientes que estoy tatuando medicamento, ¿vale? Sería como la forma más coloquial que el paciente... ¿Y en qué consiste? ¿Sabe que se ha tatuado? Y ya, sí, y ya, le va, se va a tatuar medicamento en la cabeza, sin color. ¿Qué lapsos de tiempo es para cada aplicación? ¿Podría ser cada mes? Cada mes, 3 a 4 semanas, estaremos completando un mes, cada que se complete el ciclo de regeneración tisular. ¿Cuál sería el protocolo para barba, bigote y ceja? El mismo que para el cabello, exactamente el mismo. Es decir, 3 sesiones, vemos la evolución, máximo 6 sesiones, y ya consideramos si hacemos las 6 y las fases de mantenimiento. Ahorita en unos 5 minutitos se le baja el enrojecimiento y se acabó. Eso es toda la aplicación. Realmente sí nos tardamos en la aplicación, pero es una aplicación rápida, prácticamente 10 y 15 minutos. Más te tardas preparando, acomodando que tus gafas, que tu campo y todo esto para la hora de la aplicación, ¿vale? Entonces, prácticamente la aplicación, esto es todo, indicaciones del paciente, pues evidentemente que se cubra del sol, no se toque la cabeza, no se va. Hoy de recomendaciones, por ejemplo, ya es noche, no se esté tocando la cabeza, ¿vale? No se bañe y pues evidentemente donde vaya a descansar la cabeza, que sea un área limpia, porque tenemos todos estos canales que pueden hacer una infección, ¿ok? Ok. Pacientes que no necesariamente tienen alopecia, pero desean mejorar su aspecto capilar en cuanto a nutrición e hidratación capilar, ¿se puede aplicar? Claro, la nutricosmética como tal, que les comentaba, es para esos pacientes que desean prolongar la fase anágena de crecimiento. Dentro de los factores de activadores de las plaquetas, factor estimula principalmente la fase anágena. Entonces, el utilizar el AGF ayuda a la cosmética del engrosamiento del cabello
para que vaya a crecer mejor. Ojo, crecer, no es que el cabello vaya a mejorar, que es el crecimiento nuevo del cabello se vea, digamos, mejorado e engrosado inclusive. ¿Podría repetir el orden de los productos, por favor, doctor? Productos Me imagino que limpieza. de limpieza, si son de limpieza, pues evidentemente utilizo principalmente lo que es el uso del microdacin. El microdacin, un producto antiséptico para la limpieza del producto. Después de eso, pues evidentemente cargo el producto dermal, lo voy a cargar en una jeringa, evidentemente que sea de 3 mililitros, porque voy a cargar de 2 a 3 mililitros para la aplicación. Y lo voy a estar aplicando con la punta de mi dermapen. Fíjense aquí muy curioso, acércate si quieres para que veas. Aquí vamos a ver un poquito de sangre, pero vamos a ver unos cuantos cabellos. Fíjense cómo aquí en mi mano traigo unos cuantos cabellos, es completamente normal, no se preocupen. Evidentemente tiene una alopecia androgenética completamente marcada. ¿Y de los productos de AGF podría repetir el orden? No es como tal un orden a lo que quiero referirme, simplemente que aquí en los de AGF tenemos estos 3 productos. Tenemos, principalmente eran estos dos, el capilar y el dermal, que tienen factores específicos para el cabello, factores específicos para regeneración de piel, y tenemos el pink, este es despigmentante. Yo normalmente recomiendo que este es el más profundo, y estos dos pueden utilizarse a la misma profundidad, pero también el pink hay que hacerlo de forma que llegue hasta epidermis, es decir, que llegue a 1, porque ¿dónde se genera la pigmentación? Pues evidentemente en donde se encuentran los melanocitos, generando la melanina, ¿no? Y pues los que generan el pigmento que se llama eumelanina, pues estamos hablando de la dermis papilar, es 1.5 de profundidad. ¿Se puede utilizar al mismo tiempo o por separado con PRP? El PRP, pues ¿para qué quieres el PRP si ya tienes el concentrado del producto, ¿no? Pero si ya tienes el concentrado de los factores de crecimiento hechos en un laboratorio, sabes que esto es mejor producto que el PRP. El PRP es propiamente lo que el paciente nos oferte de su calidad de salud. Entonces, los factores que saquen del PRP no se van a comparar nunca con lo que es la cantidad que tiene la gente. Y una última pregunta, ¿después de cuánto tiempo se puede lavar el cabello al paciente? Antes de cambiar, sí puedes alternarlos si tú quieres, el uso de PRP y el AGF, si el paciente no quiere cooperar, digamos, económicamente mucho, porque recuerden, no hay que malbaratar esto. ¿Y cuánto tiempo después se puede lavar el cabello esta persona? Después de las 4 horas se podría lavar, pero yo les recomiendo que ya sea hasta el día de mañana, que durante el día de hoy no se laven el cabello, porque evidentemente llegaron con el cabello lavado para la aplicación de su producto. Okay. ¿Está contraindicado en pacientes hipertensos o diabéticos o cicatriz queloide? No, no está contraindicado para ninguno de esos, pero sí está contraindicado para alopecias cicatrizales activas o infecciones o dermatitis seborreicas o hongos, que sean pues infecciones bacterianas o fúngicas, ¿vale? Eso sí está contraindicado. Y nada, enfermedades de la piel propiamente directamente. Pues creo que sería todo de mi parte. Fue un gusto conocerlos. Les repito, soy el doctor Leonardo González. Ahí les dejo mi información, mis redes sociales. Me pueden encontrar como dr.lego, ALV, para cualquier duda que yo les pueda estar apoyando. Y sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado mucho este pequeño espacio informativo. Ha sido un placer tenerlos en este seminario. Esperamos que la información y los tips que nos compartió el doctor González les hayan sido útiles. Por favor, si tienen más dudas o necesitan información específica, regístrense en nuestra página y con gusto les haremos llegar toda la información, así como los webinars que están por llevarse a cabo y los anteriores. Muchas gracias.